Palabra de Dios. Vámonos, ¿qué tema tenemos hoy? Dispongámonos. Miren qué bonito cuando Dios te habla. De verdad necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Escuchas la voz de Dios? ¿Piensas que la voz de Dios es audible? ¿Ya tienes la sensibilidad y el discernimiento para diferenciar cuando Dios está haciendo algo en tu vida y es una voz que te está diciendo vete por allá? Mira, a veces esa voz se da en un impulso en tu corazón. El Espíritu Santo nos redarguye de algo malo o de algún peligro o de alguna situación y le tenemos que hacer caso. A veces es un impulso en nuestro corazón, a veces una idea constante que Dios nos pone, que es buena, que se filtra por la palabra de Dios, pero que a veces nos negamos a hacerla. Es un orden, un mandamiento de Él que nos está diciendo que hagamos algo. ¿Cómo nos habla Dios? A veces, y por más espectacular que te parezca, a veces Dios pone irte por acá y no por acá. Y cuando te vas por acá, sabes por qué te dijo Dios que te fueras. En un trayecto estoy hablando, no solamente en la vida, en un trayecto en tu coche. Bueno, voy a ir por acá. Y no por acá. Y llegas a tu casa y dices, no pasó nada, ¿por qué me vine por acá? Pues porque por acá sí te iba a pasar, probablemente. ¿Cómo habla Dios a nuestro corazón? ¿Cómo habla Dios a nuestra mente? La voz de Dios que tenemos que escuchar. Dice la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Escuchar y seguir. Escucha y sigue. Sigue y escucha. Escucha y sigue. Es decir, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Han ido al parque de Tangamanga aquí en San Luis Potosí? Aquí en San Luis tenemos un parque que, modestia aparte, es más grande que el Central Park de Nueva York. Precioso parque. Bueno, ahí traen, si lo han visto, las ovejas y el pastor. Las anda pastoreando, las lleva para que coman y demás. Te acercas y le corren. He traído a veces videos, hasta hice un meme de ese. Se acercan, corren. Al extraño no siguen. Si tú te acercas, le corren. Algo así como lo que te pasa en tus relaciones afectivas. Te acercas y le corren. Algo parecido. Pero al pastor les silba, les chifla y ahí están. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo puso este ejemplo? Porque las ovejas de Cristo oyen su voz y le siguen. Es una buena prueba que tú te pongas. La voz de Dios cuando habla, ¿le sigo? O a veces sí, a veces no. O nada más en determinadas circunstancias, en la parte fácil, en la parte agradable de la vida, en la parte que no es dificultosa, cuando hay comida en la mesa, cuando hay techo, cuando hay compañía, cuando hay familia. Nada más en esos momentos, o incluso le sigues nada más cuando tú te has mantenido con Dios, o también incluso cuando caes o te equivocas como esa oveja perdida. ¿Escuchas la voz del pastor y buscas que Él te saque? Cuando Dios nos habla, qué importante. ¿Tienes algún tema ahí en tu corazón a definir? En lo personal, en mi historia personal, hay otra forma de ver la voz de Dios. ¿Saben que la voz de Dios se puede ver? Yo la puedo ver. Cuando Dios va cerrando puertas por un lado y por otro, Dios te está hablando. Y lo veo. Hay personas que el destino lugar los lleva o les va poniendo ciertas trabas y a veces Dios es llevándonos hacia allá para tener un trato con nosotros personal, para quebrantar nuestra vida y para que nuestra vida pueda ser maximizada y para probar, dice, lo que hay en sus corazones, si le amamos o no. La voz de Dios se puede ver. Pero nosotros nos aferramos. ¿Qué sucede cuando ves la voz de Dios en puertas cerradas, en que no se puede, no sirve, no funciona? Y aferrado. ¿Qué pasa y qué sucede? Estás viendo la voz de Dios y ¿qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero mis hijos, pero mi esposa, pero mi trabajo. Escucha y síguele. ¿Qué dice acerca de este problema que tengo? Escucha y síguele. Es así de sencillo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando Dios te habla, voz de Dios flotando, de tal forma que entendamos que tanto Cristo como la palabra de Dios, Dios y la palabra es lo mismo. Él nos está hablando día a día en nuestras vidas. Es importante que desarrollemos el discernimiento, pero la sensibilidad espiritual. La sensibilidad espiritual es sumamente importante. Y vuelvo a repetir, cuando todo va mal en nuestra vida, es cuando más debemos escucharle. Cuando las cosas van bien, claro que le escuchamos, pero ¿qué sucede cuando hay situaciones que no son agradables?
Nos resentimos, nos enojamos y pareciera que hubiera una interferencia emocional, una interferencia en nuestro oído, una interferencia en nuestro corazón, a nuestra mente de eso que está sucediendo y ya no lo escuchamos. Pero espérame, hay 3 aspectos que interfieren en la voz de Dios, nos hace ruido. Interfiere de tal forma que no podemos nosotros escuchar y seguirle. Escucha y síguele. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos, esta historia es larga, pero muy bonita. Bonita en el sentido de enseñanza. Fíjate lo que dice aquí la palabra de Dios. Después, Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Va el profeta y le dice a Saúl, le dio 400 años de oportunidad a los amalecitas para que se arrepintieran y los amalecitas no se arrepintieron. Así es de que llega el día en que Dios le dice a Saúl, ve y destruye todo lo que tienen. Eran otros tiempos, otras formas de Dios. 400 años para que se arrepintieran y no se arrepintieron y habían estado haciendo mucho mal. Así es de que le dice, ve y destruye todo lo que tiene. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agar, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí, fíjate a lo que fue. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó de adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces le dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los he traído o los han traído. Fíjate, no los he traído, de Amalec los han traído. Él era el rey, el que mandaba. Porque el pueblo perdonó, otra vez, el pueblo, yo no. Perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues? No has oído la voz, dice, de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, aferrado Saúl, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a tu Dios, ni siquiera a su Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo, famosísimo, lo tenemos que grabar en nuestros corazones, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, le dijo Samuel. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Puedes dar todo lo que tú quieras de dinero, puedes irte de rodillas a donde tú quieras. El obedecer es mejor que cualquier sacrificio, dice la palabra de Dios. Pero porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Le echa la culpa al pueblo, pues que les tuve miedo. ¿Qué van a decir? Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Vuelve conmigo, ahorita se los explico. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo,
Porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. ¡Qué historia! Vamos a repasarla rápidamente aquí donde estamos. Amalek, un pueblo pecador, Dios le da 400 años de posibilidad para que se arrepientan, pero seguían haciendo lo malo, cosas que hacían terribles, abominables a los ojos, sacrificios humanos y muchas otras cosas. Así es de que llega el día que la copa de Dios se llena. En ese tiempo, en esa forma, eran otros tiempos, otro trato de Dios con el ser humano, y le dice a Saúl: Saúl, ve con Amalek y acábalos. Ellos lo que están haciendo van a contaminar toda la tierra. No dejes nada ni a nadie. Ve y acaba a este pueblo. Y entonces Saúl va, pero en la idea de él, en la edición que hace del mandamiento de Dios, que ahorita lo vamos a ver, ¿por qué editamos el mandamiento de Dios? ¿Por qué cuando Dios nos dice algo lo editamos? Hizo una edición. ¿Recuerdas el joven rico de la semana pasada? Los mandamientos, sabes, no matarás, no esto, no esto, no esto, no esto. Todo lo he cumplido desde mi juventud. Seguramente este joven había editado los mandamientos para que le quedaran cómodos. Sí, pero no. Sí, pero no. Y a veces hacemos eso, editamos, da tu diezmo, el 10% es tanto. Ay, yo creo que con esto por lo pronto. Yo creo que con esto ya es mucho para ayudar. Editamos el mandamiento de Dios. No edites el mandamiento de Dios. Así es de que Saúl lo edita y dice: pues yo creo que todo esto se va a desperdiciar. Mira nada más estos animales, mira este ganado portentoso, mira nada más, mira todas estas riquezas, y que le empieza a entrar codicia en su corazón. ¿Y qué crees? Pero aparte, no sé por qué le perdonó la vida al rey de los amalecitas, le perdonó la vida al rey y se lo llevó también. ¿Qué estaba haciendo Saúl? No entiendo por qué perdonarle la vida al principal, que era el principal pecador de los amalecitas, y no sé si por conveniencia, por trato. ¿Cómo funcionan esto? Pues no creo que se lo llevara para que le dijera: oye, ¿cómo funciona este ganado? ¿Qué come? Que luego sí, hay gente que por conveniencia hace lo que sea, hace un pacto hasta con el diablo, Recuerdo la historia rápido de una persona que un secuestro y lo tuvieron ahí un tiempo, como un mes, y luego lo soltaron, pero se llevaron cosas, se llevaron su camioneta y cosas, y afortunadamente no le hicieron daño, y él dijo: yo no voy a hacer demanda ni denuncia ni nada, váyanse, estamos en paz. Y a los 3 meses lo volvieron a levantar y dice: no, ya me mataron. Y él que les decía: es que yo no puse demanda ni hice nada, yo, cállate. Y los sientan en el asiento de atrás en el coche, en la noche, y toda la noche viajando. Llega a un fraccionamiento en cierto lugar, en otra ciudad, lo bajan, dice: te habla el jefe. Y se baja el jefe de los matones del cártel. Él dice: no se asuste, ¿cómo funciona su camioneta? El estéreo y esto y esto. Nada más para eso. Oye, Saúl, ¿serás así un sicario, un matón o qué? ¿Le perdonaste la vida para que te dijera dónde estaban los tesoros, qué te llevabas, qué estaba mejor o qué? No sé, Saúl, ¿por qué editas el mandato de Dios? Y mira, el editar en los mandamientos de Dios nos va a llevar a un fracaso. El no saber perdonar, el no tener paciencia, el no intentar restaurar. Perdonar son bienes máximos de Dios, y cuando Dios te dice perdona, porque tienes que perdonar, y cuando te dice restaura, tienes que restaurar. Pero editamos los mandamientos de Dios. Así es de que hace una versión Saúl de los mandamientos que Dios le da y dice: pues bueno, me traje todo, pero aparte miente, porque llega Samuel, el profeta, que tiene una plática Dios con Samuel y le dice: Samuel, me pesa en mi corazón haber puesto como rey a Saúl. ¿Sabes que Saúl era un tipo alto, fuerte, medio galán, pero pusilánime, apocado, de esos? Cuando Dios lo unge por rey, Dios así escoge a las personas, porque Dios no ve lo que eres, sino lo que Él puede hacer en ti. Grábatelo. Dios no ve lo que eres, sino lo que Él puede hacer en ti. A pesar de que era muy vistoso, su corazón era muy inseguro. De hecho, cuando lo iban a ungir como rey, él se escondió, no quería. Por eso es que Dios dice: me pesa haberlo puesto por rey. Hizo esto y esto, ve y dile que ha sido desechado como rey del pueblo de Israel. Y entonces va Samuel, lo busca. ¿Y dónde anda Saúl? ¿Lo vieron? Lo busca, ¿y dónde andaba? ¿Lo vieron aquí? ¿Lo vieron en su casa?
Dice la Biblia que andaba erigiéndose un monumento para él. Se fue a Gilgal. Oye, ¿eres de la 4T o qué? A erigirse un monumento para él. No, hombre, de la 4T, el que me digas, el más chimuelo, más carriel. Se erigen monumentos a diestra y siniestra. Bueno, hasta religiosos, por ahí sacaron la noticia de un padre que en su iglesia, en la Santa Cena, uno de los apóstoles tenía la cara de él. Nada más que empezaron a ver, ese se parece al padre. Es el padre. Él editó también ahí para salir se andaba erigiendo un monumento. Oye, ni siquiera ganaste tú la batalla, ni siquiera lo hiciste bien y ya ibas emocionado, te trepaste en un ladrillo y te sentiste el rey del universo. Cuando lo buscan, él ya andaba erigiéndose un monumento. ¡Qué fuerte! ¿Cuántas veces nosotros nos queremos erigir monumentos? Y llega Samuel y le dice, oye, Saúl. Bueno, ni siquiera le alcanza a decir, sino en cuanto llega, le dice Saúl, listo, está hecho, don. O sea, en inglés no don Samuel, sino está hecho. Ya, it is finished. Consumado es. Hice lo que Jehová me dijo. Y Samuel ya sabía. Pero aunque no hubiera sabido, Samuel dice, oye, ¿hiciste todo? Ya está hecho todo. ¿Y qué balido de ovejas y bramido de animales es ese que escucho? Oye, ¿cuánto se llevó? No sé, pero se escuchaba. Y todo. Bueno, no sé si tenían. No, elefantes no creo. Pero era todo tipo de animales ahí. Bramidos, ovejas y demás. ¿Qué es eso que escucho? Es que mira, el pueblo se trajo algunas cosas. Sí, destruimos a todos, pero el pueblo se trajo algunas cosas. Yo no, el pueblo. Ok, pero no está bien que haya sido. No, pero espérame. Es que, a ver, déjate explico bien. No lo trajimos, pero es para ofrecer un sacrificio a tu Dios. Estaba mintiendo. No había hecho lo que Dios le había mandado. ¿Cómo editamos la voz de Dios cuando nos dice, deja eso? ¿Cómo editamos la voz de Dios cuando nos dice, haz esto, extermina con esto en tu vida que no está bien? Esa relación, esa amistad, esa cercanía, ese trabajo que te lleva a Sodoma y Gomorra. ¿Cómo editamos la voz de Dios en nuestra vida? Ya supéralo. ¿Cómo editamos la voz? Así es de que le dice Samuel, no. ¿Sabes qué? El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Se complace Dios tanto en que le des algo como en que entregues tu vida? ¿Se complace Dios con que vayas a la iglesia y digas, Señor, aquí te traigo mi ofrenda o mi diezmo o mi persona y ya me voy? No, Dios se complace con tu obediencia, la obediencia de tu corazón, la obediencia de lo que tienes que hacer. Por eso es que les digo, qué cosas, qué personas, qué fracasos, qué decepciones te impiden que sigas siendo fiel a Dios. Si una decepción te impide ser fiel a Dios, quien está mal eres tú. Es lo más probable, no la otra persona. Eres tú. Eres tú quien está mal, porque no sabes tener relaciones profundas. Si no sabemos, dijimos el miércoles, tener una relación profunda de amor con Dios, no vamos a saber con nadie, con nadie. Si con la persona más buena que ya nos amó primero y dio su vida por nosotros, no tenemos una relación de amor profunda, imagínate con los demás. Todo se trata de ti, todo se trata de me hicieron, vi, pensé. Es decir, todo se trata de ti y todo se trataba de Saúl. A veces pensamos que los demás son los que están mal y Satanás se encarga de convencernos que son los demás, pero rara vez volteamos hacia nosotros. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos dejado de hacer en nuestra vida? ¿Qué hemos dejado de atender? ¿Qué prioridades hemos dejado de atender? ¿Qué es lo que nos manda Dios que hagamos? Hijos, obedezcan a sus padres, se acabó. Hijos, obedezcan a sus padres, hónrelos, se acabó, punto. No hay vuelta de hoja. No, que mi papá, no, que mi mamá, no, que no me hables así, mamá. Cállate, no edites el mandamiento de Dios. La sujeción de la mujer con su esposo, no sujeción como allá afuera lo piensan o como los machos, no, en una relación donde da el voto de confianza, confiando en Dios, confiando en que Dios va a tratar con ese hombre. Pero si no da ese voto de confianza, vamos a pensar que estamos nosotros bien. ¿Por qué reeditas los mandamientos de Dios? ¿Por qué editarlos? Así es de que le dice, Dios no se complace. Escríbeme ahí en tu casa. ¿Has intentado pagarle a Dios con algo y has desobedecido? ¿Has pensado, voy a ir a la iglesia y me va a dar esto? Dios no se complace con sacrificios.
como el que se obedezca a su palabra, lo que te habla personalmente a tu vida, a tu corazón, para ti, y lo que habla en su palabra, así de sencillo. Así que entonces, ya cuando se ve descubierto, le dice Samuel a Saúl, y además Dios ha dicho que te desecha como rey. Qué triste la vida de Saúl. Ya estás desechado como rey. Dios ya se ha buscado a otro hombre conforme su corazón, que era David, o fue David. Y desde ese momento Saúl se amarga profundamente. ¿Qué hace? Es la parte con la que no puedo. Esta parte todavía es con la que no puedo. ¿Por qué? Porque ahí me reflejo, te reflejas, nos reflejamos probablemente. Una vez que le dice, ya no vas a ser rey, entonces le dice, bueno, está bien, he pecado, ni modo, no seas mala onda, baja conmigo a adorar a Dios. No voy a bajar contigo a adorar a Dios. ¿Qué le estaba diciendo? Baja conmigo a adorar a Dios con todo el pueblo y con la gente, los ancianos de tu pueblo. ¿Qué le estaba diciendo Saúl? Mira, es como que no pasa nada. Ya, está bien que me hayas desechado, pero no pasa nada. Todavía traía él, en lugar de arrepentirse, él traía el temor al qué dirán y querer aparentar algo que no era. Qué triste la vida de Saúl. Trató de reeditar o editar un mandamiento de Dios y hasta el último momento de esta plática, él no se ha arrepentido. No ha dicho, hice esto mal. Cuando acusamos a la otra persona, nos detenemos a decir, yo qué hice, qué descuidé, qué hice mal. Vámonos a los puntos. Ahí en tu casa, pon mucha atención. Vámonos rápidamente. Ahí está. Escuchar, obedecer, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Escucha, obedece. Escucha, síguele. Escucha, sigue. Escucha, sigue. No edites el mandamiento de Dios. Primer punto, soberbia. Saúl se erigió un monumento para sí mismo. El primer punto para que la palabra de Dios que se predica, la voz de Dios a tu corazón, la voz de Dios a tu espíritu, no sea clara, no la escuches o se estorba y no la hagas, es soberbia. Soberbia, orgullo, simple y sencillamente, él fue y se erigió un monumento a él. Como les decía, ni siquiera había cumplido bien la orden, y aunque lo hubiera cumplido bien, ¿quién le dio la voz para mandar? ¿Quién le dio la inteligencia para hacerlo? Aunque lo hubiera hecho bien, que no lo hizo bien. Dios. Pero él inmediatamente voltea a verse a él. Una pequeña batalla que había ganado, que de paso se ha dicho, se escondió con Goliat, pero acá como la tenía todos los hombres y que lo seguían y demás, llevaba ventaja, le pareció más fácil. Se erigió un monumento para él. Cuando va Samuel a buscarlo, no lo encuentra y le dice, anda en Gilgal, porque se está erigiendo un monumento. Ya no sé cómo estaban haciendo ese monumento, no sé si de piedra, no sé si de madera, no sé de qué forma, pero ya estaba un monumento, erigiéndose un monumento él. Toda cosa que Dios te va a decir y toda cosa que Dios te diga que hagas y que termine en bendición, toda la honra, la gloria es para Él, solo para Él. Toda situación de bendición para tu vida. Pero espérame, si Dios restaura tu vida, fue Él, no fuiste tú. Si Dios te levanta de errores que has cometido, fue Él, no fuiste tú. Si Dios te ha escogido, si Dios te ha dicho, te he escogido. Miren, a veces esto sí me llama mucho la atención. No entiendo yo personas que quieren servir a Dios temporalmente, o que sirven a Dios dependiendo de las circunstancias, o que sirven a Dios dependiendo de la gente. Yo no hubiera, o Dios no me hubiera mantenido 30 años aquí, si yo me hubiera fijado en las personas, si yo me hubiera fijado en situaciones, o en mis problemas propios, o en mis errores propios, no hubiera durado. Saúl estaba acostumbrado a verse él, a solamente, digamos, tenía una necesidad de vanagloria, de matraca, de admiración. Por eso le dice Samuel, oye Saúl, cambiaste mucho. Aunque eras pequeño ante tus ojos, Samuel lo llamó como rey y lo vio, lo fue a ungir, mejor dicho. Dios lo llama, pero Samuel va y lo unge años antes. Y Saúl escondido, apocado, y Samuel le refiere, oye, yo te conozco, no eras pequeño, no eras así. Y ve ahora cómo te has ensoberbecido, te echaste a perder, orgullo y soberbia. Si hay algo que estorba en nuestra vida, la voz de Dios es orgullo y soberbia. Lo que nosotros se trepa en nuestro corazón. La necesidad, niños sin amor, que como no decidimos que Dios llene nuestro corazón de amor, vamos buscando llenarnos nosotros de fuentes externas.
Por favor, entendamos, soberbia. Saúl se erigió un monumento para sí mismo. Ya las cosas van bien en tu vida, ya mejoraron, ya saliste de esa enfermedad, ya se restauró tu relación, o ya te liberó Dios de esa tristeza por pérdida de relación, ya conseguiste trabajo, ya tienes sustento. ¿Te vas a erigir un monumento? ¿Qué crees? Ya no puedo ir a la iglesia y ya no voy a poder servir en la iglesia, hombre. Pues es que ahora, pues ya sabes, estoy acá trabajando. ¿Tú crees que Dios te va a dar un trabajo para que te alejes de Él? No, claro que no. Y si te alejas, todo cristiano, toda oveja que escucha su voz, está buscando la forma, la manera de acomodar para inmediatamente estar. Porque así es Dios. Y así debe de ser nuestro corazón. Pero cuando nos erigimos un monumento a nosotros mismos, ya vamos por mal camino. Si ya te escogió como rey, si ya te escogió para hacer algo, quédate a pesar de las circunstancias. Quédate, es para siempre, no es para una hora o para dos. Que eso vaya permeando tu corazón, que eso vaya llegando. A veces pienso, ¿ustedes creen que yo hago las cosas porque soy el pastor? Si me pagara esta iglesia o si yo agarrara de los diezmos, te lo firmo, está bien, lo tengo que hacer. Pero soy cristiano igual que tú y que yo, lo hago por amor. El que sirve a Dios, el que hace algo, lo debe de hacer por amor. Y en mi entender de amor no es, ahorita te quiero y mañana no, Dios. Hoy sí te quiero y mañana no. Hoy tantito y después poquito. Eso es muy humano. Y lo aplicamos con seres humanos porque nos lo aplican los seres humanos, que no deberían o no deberíamos. Pero con Dios, que su amor es permanente siempre. El amor de Dios es permanente. A veces cuando nos corrige sigue siendo amor duro, permanente de Dios. Así que ahí es donde tenemos que quedarnos. No creo en ministerios de un tiempo, no creo en ministerios o servicio en la iglesia nada más de un tiempo mientras las cosas van bien, mientras las personas no nos defraudan, mientras las personas están jijiji, jajaja. Hoy, esta mañana, como desde hace 30 años y más, tengo entendido que quien está aquí es Dios y es importante. Y que eso hace una diferencia en mi vida, enorme, enorme. Y eso va a hacer una diferencia enorme en tu vida, humildad, servicio. Pero soberbia, con el primer éxito que tuvo, se fue, se desvió. La voz de Dios se oye muy poco y cada vez más lejano y con mucho ruido cuando hay soberbia en tu corazón. La humildad es el Wi-Fi 5G que toma toda la señal. La humildad, la fe, la espiritualidad, eso va a llegar la señal de Dios al 100%, pero si hay interferencia de soberbia y orgullo, vas a estar muy mal. Y no te filtres hacia las personas, fíltrate primero cómo está tu corazón para con Dios. Vámonos con el que sigue. Tuvo soberbia. ¿Qué más? Amor a las riquezas. Dice literal, si lo vuelves a leer, vuelto al botín, hizo lo malo. Saúl estando ahí, cumpliendo la orden de Dios. ¿Qué parte cuando vamos cumpliendo la orden de Dios? No aparece algo y decimos, mira, bendición. Esto yo lo quiero para mí. Yo lo agarro, esto yo lo quiero tener. Pero no está bien. Dios no te dijo que hicieras eso. No, pero mira, está bien fácil. Dice que vuelto al botín, hizo lo malo. Cuando estamos enfocados en algo que Dios quiere que hagamos, nos volvemos al botín, siempre vamos a caer en lo malo. Él tuvo amor a la riqueza o avaricia por las cosas. ¿Qué fue lo que estorbó la voz de Dios de amor, la voz de Cristo de amor a este joven que vimos el miércoles? El amor a las riquezas. Ojo, no son las riquezas, es el amor a las riquezas. Tu actitud ante eso, tu actitud ante decir, oye Dios, oye Cristo, ¿cómo voy a dar esto? Luego me quedo sin nada. Bueno, si mi voz te lo está diciendo, es porque yo te voy a respaldar. ¿Quieres tú con tu fuerza o con la fuerza de Dios? ¿Quién puede ganar más, tú con tu esfuerzo o la fuerza y el amor de Dios? Pero Saúl, vuelto al botín, hizo lo malo, entró avaricia en su corazón. Cuando tienes avaricia en tu corazón y lo más importante para ti es lo que tienes, riquezas, y te empiezas a malviajar de, me voy a ver muy bien con esto, y qué va a decir aquel, y me van a envidiar, y voy a traer, y voy a tener, vas a volver tus ojos a mal. Y no solamente en lo material, sino también en lo histriónico, en las partes donde es que como a mí de niño nadie me reconoció ni me aplaudió, vamos buscando que nos aplaudan. No necesitas el aplauso de la gente, si tienes el aplauso de Dios está bien. Y Dios nos reconoce, dice la Biblia que reconoce nuestro trabajo. Y en la alabanza no lo hacemos para la gente ni para que la gente nos vea. Digo, somos visibles, pues no somos invisibles, pero en nuestro corazón está el amor a Dios, el hacerlo. Si tú te grabas
grupo de alabanza, iglesia, que tu servicio es para Dios y es de por vida, creo que vas a ir por buen camino. Y que la soberbia o la avaricia no desvíe tu servicio para Dios. Pero aparte de eso, que tu vida no se vaya desviada por la avaricia. ¿Qué le sucedió a Lot? Ya lo hemos repetido mucho. Vio que estaba verde para acá y se fue por ahí porque le convenía, pero llegó a Sodoma y Gomorra y llevó a su familia a Sodoma y Gomorra y terminaron muertos. Bueno, su esposa convertida en estatua de sal, Sodoma y Gomorra destruido. Así es la avaricia y así es el amor a las riquezas. Pongámoslo en nuestro corazón, por favor, ahí en tu casa. Di, voy a ser humilde, escríbeme. Quiero compartir de mis bendiciones contigo, Señor Dios. Quiero hacerlo, escucho tu voz. Escucho tu voz, Señor Dios. Voy a ser fiel en mis finanzas contigo. Escríbelo, comprométete. O es tuyo o nada más lo quieres para ti. Pero mira, vuelto al botín, hizo lo malo. Cuando ponemos nuestros ojos en lo material y que dejamos de ver al cielo, nos desviamos. Si vemos al cielo, vamos a tener todo. Nos pueden brillar muchas cosas terrenales o muchas situaciones, pero si no están bien o nos alejan de Dios, es mejor declinarlo. Sobre todo cuando Dios nos dijo, no, eso no, esto sí. Vámonos. ¿Qué más? Agradar más a la gente que a Dios. Temía al pueblo. ¿Era un pretexto? No, yo creo que realmente sí, una parte de él. La autoestima de Saúl era muy baja. Y entonces el pueblo empezó a decir, oye, mira, está bien bueno, este manto, esta oveja, este animal, este collar, este oro. Y dijo, no, pues está padre, pues tráiganselo. Le dio miedo el qué dirá la gente, en pocas palabras. Agradar más a la gente que a Dios te va a llevar a que no escuches la palabra de Dios, porque vas a escuchar más a la gente de lo que escuchas a Dios. No sirves, no vales. ¿Le vas a creer a él? Te vas a desviar. Si la gente te dice que la vida espiritual que llevas es chafa o no sirve, o que si eres protestante, aleluya, o lo que sea, y tienes temor de la gente, vas a terminar como Saúl. Le tuvo más temor a la gente que a Dios, a agradar más a la gente que a Dios. Dice, y le temí al pueblo. Tenía un pavor Saúl de que el pueblo no lo aceptara, le dijera, lo criticara. ¿Cómo crees que vas a tener miedo a la gente o temor de la gente, pero no temor de Dios? Lo que le estaba diciendo es, Señor, mira, tú me dijiste esto, pero la voz del pueblo pudo más que tu voz en mi vida. La voz de otros que me criticaron pudo más que tu voz en mi vida. Y pregúntate, ¿puede la voz de Dios más que los que están a tu alrededor? ¿Puede más la voz de Dios que la de Satanás que te dice que no sirves? ¿Puede más la voz de Dios que la del diablo que te dice, no le sirvas, no eres apto, has fallado y vete? El mensaje tiene que llegar, te aviso, el mensaje tiene que llegar y Dios va a ir limpiando los vasos. Dios limpia los vasos que usa. Por eso dice que somos vasos de deshonra. ¿Por qué? Porque aunque venimos como vasos sucios, Dios nos permite contener su espíritu y va limpiando esos vasos. Tienes que estar, claro. Así que el aspecto de agradar más a la gente te va a llevar por caminos que no son nada buenos. Amigos, amistades, conocidos. No sé si a ti ya te hayan criticado por llevar una vida espiritual, pero si no, bienvenido al club. Eso sucede. Y te van a decir y te van a criticar. Y creo que la crítica más agria es hipócrita. Hipócrita. Cuando tú le digas hipócrita a alguien que sirve a Dios, estás poniendo una vara muy alta y te estás sintiendo perfecto, perfecta. Y es cuestión de tiempo para que la soberbia caiga. Voltea a verte a ti, tus errores, tus limitaciones. ¿Por qué le hacemos más caso a la gente? ¿Qué temor tenemos de la gente? ¿La aceptación? ¿El que nos aplaudan? ¿De verdad tan pequeños somos que la gente nos apanica y nos da miedo y queremos agradarlos? Bueno, Saúl cayó en este error. Ve el carácter de Saúl, la voz de Dios que siempre nos habla y flota en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, los domingos y los miércoles. La voz que nos habla y ahora hasta nuestro hogar es estorbada por estas actitudes, estos problemas espirituales, estas enfermedades espirituales. La soberbia es una enfermedad espiritual, claro que sí. La avaricia es otra enfermedad espiritual. No nada más hay enfermedades físicas y psicológicas. Estas son espirituales y se combinan con las psicológicas. Y el temor a la gente.
El temor a la gente es otra enfermedad que nos aleja mucho de Dios. ¿Por qué? Porque caemos en la voluntad de las personas. Lo que ellos quieren, lo que ellos piensan, caemos en su voluntad. ¿Será cierto que Saúl tenía temor de la gente? Yo creo que sí. Él quería agradar, él quería quedar bien, de tal forma que le apoyaran su monumento y lo que él era. No estaba dispuesto a enfrentar el fracaso. No estaba dispuesto. Entre más nos tardemos en enfrentar el fracaso, más mal vamos a estar nosotros. Dios ve nuestro corazón y en algún momento, si ve el amor, la fidelidad, la humildad y la decisión de estar con Él, de levantarnos de donde hemos caído, Él nos va a bendecir. Pero ve la actitud de Saúl. Por favor, tengan cuidado cuando le tengan más miedo a la gente. Y es muy fácil de darte cuenta. Ay, no voy a publicar de la iglesia porque van a ver, o no voy a decir esto espiritual porque también van a ver. Mi familia se va a dar cuenta. ¿Temes más a la gente que a Dios? Piénsalo. Último. Más temor al que dirán que a Dios. Es parecido, son primos casi igual, porque le dice Saúl, regresa conmigo. Regrésate conmigo. Samuel fue molesto a decirle, Saúl, ¿por qué hiciste eso? Y me estás mintiendo. Y el obedecer es mejor. Mejor obedece a hacer sacrificios. Es decir, fue molesto y le dijo que el obedecer es mejor que hacer sacrificios. Y además le dijo, Dios te ha desechado por rey. Y pues lo fue a regañar. Tenía una posición Samuel como profeta. Todo el pueblo estaba afuera esperando ver qué habían platicado. Y le dice Saúl, mira, está bien, ya me desecharon, ya pasó eso, está bien, ni modo. Ya que ya la regué, regresa conmigo. No vayan a decir que no lo hice bien. ¿Estaría Saúl pensando en el monumento que se estaba erigiendo? ¿Que la gente no se lo tirara? ¿O que no supieran que ya no era él el rey? ¿Cómo funcionamos en nuestro corazón? ¿Quería él ocultar que ya no era el fracasado? ¿Que él tenía una baja autoestima desde antes? ¿Quería ocultar que era el que se había quedado sin trabajo? ¿Quería ocultar que se había divorciado? ¿Quería ocultar que era el que había fracasado en su relación afectiva? ¿Quería ocultar y ocultar y ocultar temor al que dirán? Y no estoy diciendo que tenemos que publicar las cosas, estoy diciendo que enfrentemos la realidad. Enfrentemos la realidad de lo que sucede en nuestra vida y en manos de Dios, como siempre les digo, en manos de Dios siempre, siempre en manos de Dios. Él decide, Él dice cómo y por dónde, si restaura, no restaura, si nos lleva, nos trae, en manos de Él siempre. Pero Saúl jamás quiso caer en manos de Dios. De hecho, le dice, traje todo esto para hacerle un sacrificio a tu Dios. No se estaba dando cuenta que se estaba desmarcando, ni cuenta se dio. Quería quedar bien con Samuel. Oye, ¿es tu Dios? Pues también es tu Dios, Saúl. Él te escogió. Deberías decir, pequé contra Jehová mi Dios como lo hizo David. No, incluso una de las acusaciones más serias que le hicieron es que tu corazón no es recto delante de Dios. Su corazón ya no era recto delante de Dios. Y él quería regresar y que lo vieran y que no hubiera tanto problema. Tenía un temor al que dirán. Cuando tenemos temor al que dirán, nos vamos a tardar en enfrentar. A ver, esta situación está así, está pasando esto y esto y esto. ¿Qué hacemos, Señor Dios? ¿Por dónde nos vamos? ¿Cómo lo tomamos? Pero no voy a caer en otras situaciones donde me importe más lo que diga la gente. Porque además, la gente va y viene, es la realidad. La gente llega un momento donde, ¿tú crees que ellos se preocuparon por Saúl? Pues no. Pero Saúl tenía una autoestima tan baja que ni siquiera quería que el pueblo se diera cuenta que lo habían regañado. Ni siquiera quería que se dieran cuenta como que había habido un problema. Ni siquiera quería que su monumento lo tiraran. Cuando mantienes un monumento a tu persona, estás mal. Vas a batallar, vas a mentir y vas a hacer muchas cosas por mantener ese monumento a tu persona. Y como yo siempre les he dicho, afortunadamente estoy aquí al frente por el amor de Dios, no porque sea mejor que ustedes. Ustedes son mejores que yo, pero la gracia de Dios nos levanta y nos usa. Pero Saúl no quería enfrentar esa realidad. Él quería mantener su monumento que él solo se hizo, que no triunfó porque aparte no hizo lo que tenía que hacer. Es una debacle, es como ir así en la vida, mira, hacia abajo. No hiciste lo que tenías que hacer, lo hiciste mal, robaste
Y luego vienes y te eriges un monumento de algo que no hiciste y que no te salió bien, y quieres que todos te aplaudan y mantener ese monumento con robo y mentiras. Y luego, ya cuando te dicen esto ya no va a ser posible, tú dices, bueno, mira, pero es como que sí. Claro que no. Claro que no puede ser eso. Tenemos que enfrentar la realidad en la vida y tenemos que enfrentar lo que está sucediendo y en manos de Dios siempre. Porque tu vida es más importante para Dios que lo material. Es lo que le estaba diciendo Samuel. Pero tenemos una forma de escuchar la voz de Dios agresiva hacia nosotros. Si tú lo obedeces, es que Dios no te pide cosas, quiere obediencia. Y si después te pide que des cosas, eso es diferente. Pero aquí no te estaba pidiendo cosas, te estaba pidiendo que exterminaras. Y creo que eso es muy importante en nuestra vida. A veces tomamos la voz de Dios como agresiva. Pero si escucháramos la voz de Dios con más calma, que dice, es que Dios se agrada más en que le obedezcas. Él lo toma agresivo. Él lo toma como me están criticando. Él lo toma como, no, bueno, pues está bien, pero pues el pueblo también. Empieza a defenderse y se va hundiendo cada vez más. ¿En qué parte? Quiero terminar con esto. ¿En qué parte de esta historia Saúl tuvo oportunidad en cada una de estas fases de agarrarse de Dios y de apelar a algo que Dios sabe hacer muy bien y que creo, y te aviso, si Dios ama algo en esta vida y en este mundo, es restaurar. De tal forma que envió a su Hijo a morir por nosotros. Si hay algo que Dios ame en esta vida, es restaurar. Aunque Él ya había dado la palabra de que iba a ser, de que sería desechado o que le pesó y estaba desechado, Dios ama perdonar y restaurar. Ponle ahí, entiendo, Dios ama perdonar y restaurar. ¿En qué momento de toda esta plática fue el momento donde Saúl tuvo su oportunidad de decir, yo también me equivoqué, yo también hice mal? No nada más el pueblo, yo asentí. Dios no vio en su corazón en ningún momento esa actitud. Y aún al final, hasta el último, que yo creo que Samuel, cuando le dice, oye, mira, está bien, ya me desechó Dios, pero baja conmigo, acompáñame. Yo creo que Samuel, por la palabra que dice, no te voy a acompañar. O sea, no juegues. O sea, ya sobrepasa. Es un narcisista, está loco, ¿cómo cree? Ve lo que le preocupa a él. Tuvo su oportunidad. Y estoy seguro que en esa plática de Samuel con él, Dios estaba presente. Obvio. Y viendo su corazón. ¿Qué parte de la plática con Dios? ¿Qué plática del momento en el que tú tienes para arrepentirte? Te mantienes aferrado a tu mentira. Te mantienes aferrado a yo no fallé. Yo no hice nada malo. ¿Qué parte en esa plática de Dios contigo te vas hundiendo cada vez más y no hay un rasgo de humildad, de no atendí, de descuidé, de me desaparecí de la presencia de Dios? De ti, Señor, no te atendí, no atendí mi vida espiritual, o lo que sea que tengas que atender, tu familia, tus hijos, tu esposo, ¿no lo atendiste? ¿Qué parte hiciste tú? No, el pueblo falló, fue el pueblo y como tuve miedo del pueblo, pues por eso soy el rey, nos tengo que tener tranquilos, apelando más a la gente que a Dios. Termino, porque es importante y reafirmo e insisto. ¿Qué parte en la plática de Dios contigo tienes tu oportunidad de arrepentirte y la dejas pasar? Que llegas hasta el final aferrado a algo que no puede ser. Y caes. Saúl cayó. A partir de ahí fue caída libre para Saúl en toda su vida. Como supo que habían ungido a David, lo siguió para matarlo. Se dedicó a seguirlo para matarlo, el rey. Y cuando Samuel murió, va y consulta a una bruja, una divina, antes que a Dios. Fue caída libre para él. Hay un punto de retorno, amigo, amiga, hermano. Hay un punto de retorno en nuestra vida. Hemos fallado en la voz de Dios, escucharla. Hemos fallado en llevarla a cabo, escuchar y obedecer. En la plática que Dios tiene contigo en esta mañana, hay un punto de retorno. Y es buen tiempo para platicar con Él. Espero que haya retorno, haya regreso. Porque lo que Dios sabe mejor hacer y lo que ama hacer es perdonar y restaurar tu vida. Nuestras vidas. Mi vida. Vamos a orar.
Padre, gracias, Señor, en esta tarde ya, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Padre, ayúdanos a escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos a no ser necios. Ayúdanos a seguir contigo siempre, por siempre y para siempre, Señor Dios. Porque no hay nadie como tú, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, en tus manos, al igual que David, primero en manos de Dios que en manos de hombres. Padre, no tenemos temor del qué dirán, ni qué va a pasar, ni qué van a decir. Tenemos temor de ti. Aquí estamos, aquí está nuestra vida, Señor. Así como está y en las condiciones que nos encontramos, aquí está nuestra vida. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias por tu amor, por tu bondad. Cada hogar bendícelo. Padre, que esta palabra, esta voz llegue ahí y que ni la soberbia, ni la avaricia, ni el temor a la gente, ni el temor al que dirán, opaque tu palabra en cada corazón, en cada hogar. Ahí donde estás en tu casa, comprométete. Dile, Señor, si llegamos a semáforo verde, no habrá nada que me detenga para estar ahí. Si eres más valiente y dices, si el gobierno permite en semáforo naranja que estemos en tu iglesia, yo voy a estar. Escucha la voz de Dios ahí. Padre, te necesitamos en nuestra vida. Necesitamos tu voz dirigiéndonos, guiándonos, manteniéndonos. No hay nada que podamos hacer, Señor. Y nadie puede entender más y mejor nuestro corazón que tú, Señor. No hay nada más que obedecerte. Y en esta mañana te hemos obedecido al estar aquí, al servirte. Te obedecemos, Señor. Lleva a nuestra vida cada vez más adelante. Gracias, Padre. Bendice cada hogar, cada familia. Bendícelos, Padre, ahí donde están. Cuida a los que me diste, Señor. Que estén bien de salud siempre, Padre. Bendícelos. Bendice al equipo de trabajo. Bendícelos. Sirven mucho, Padre, pero te sirven a ti, no a mí. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.